Polar Comunicaciones presenta Informe Comunal con el concejal Alejandro Soler Gutiérrez. Un saludo a toda la gente que hoy día nos escucha en la comuna de Punta Arenas, región de Magallanes. Hoy día tenemos un programa especial de Informe Comunal que hemos denominado Diálogo Constitucional. Me acompaña mi gran amigo y compañero de universidad, el ex seremi del trabajo, don Víctor Aro Bustamante. Para mí un placer presentarte, Víctor. Igualmente, Alejandro, buenos días. Un gran saludo a todos los auditores y a los telespectadores también que nos están viendo por Polar Comunicaciones, ya sea cualquier plataforma, radio, televisión. Y aquí con la intención de aprovechar, ¿cierto?, esta coyuntura política, social, para un poco informar lo que es la Constitución y lo que es, ¿cierto?, lo que va a ser quizás este proceso constituyente en que estamos envueltos. Efectivamente, en mi calidad de concejal, este programa siempre se ha enfocado a los temas municipales, que son los temas que a los vecinos les importa, pero no podemos dejar de involucrarnos a abordar un tema que es de importancia para la comunidad, que es el tema constitucional. Y no solamente abordarlo, sino que conversar sobre él y explicar a la gente algunas materias relevantes sobre la Constitución, porque para poder tener un voto libre, para poder tener opinión, hay que informarse. Entonces, comentar estos temas constitucionales creo que es una prioridad. Tenemos que conversar sobre esto, señores. Miren, aquí está la Constitución de 1980. Esto nos ha regido por 39 años. Gracias. Y según movimientos sociales, al parecer habría que cambiarla. Y para cambiarla tenemos también que estudiar la Constitución, porque debe ser un procedimiento reglado por esta misma norma. Bueno, ¿qué podemos empezar diciendo sobre la Constitución que en este momento nos rige, Víctor? Bueno, tal como tú dices, esta Constitución es la Constitución de 1980, empezó a regir en esa fecha, en ese año, o se aprobó en ese año, pero hay que considerar que ha tenido muchas reformas desde esa época hasta ahora. Lo que queda del texto original, la verdad es que no es claramente distinguible, porque, como te digo, tuvo una importante reforma del año 89, ¿cierto?, que se negoció y se aprobó en un plebiscito poco antes de la elección en que se eligió al presidente Elwin y el primer Congreso Nacional, después de post-90, digamos. Después hubo otra, aparte de una serie de reformas que crearon los gobiernos regionales, por ejemplo, hay otra serie de reformas muy importantes que se aprobó el año 2005 en el gobierno del presidente Lagos, en que se hizo toda recuerdo, no sé, a lo mejor tú te acuerdas igual, Alejandro, toda una puesta en escena, digamos, con una ceremonia en La Moneda, en que estaban todos los poderes del Estado representados, y se nos dijo que había una nueva Constitución. La verdad es que, y las últimas son importante, me da la impresión, es la que debuta el próximo año con la elección de gobernador regional. Un tema que, por supuesto, como magallánico nos interesa mucho. Así que esta es esta Constitución, rige casi 40 años. Y la verdad es que tampoco es tan extraño que estemos ya considerando su reemplazo, porque la Constitución anterior, la de 1925, tuvo una vigencia de una época similar. La anterior, de 1833, fue muy modificada, si bien duró 92 años en teoría, fue muy modificada también en 1860, en 1891, ¿para qué?, con una guerra civil, ¿cierto?, en que al final, digamos, su duración efectiva no es tanto como se cree. Así que no podemos extrañarnos, digamos, de estar envueltos en un proceso constitucional que debiera llevarnos a tener un texto nuevo, aunque hay ciertos grandes principios que la verdad nunca pueden estar fuera de la Constitución, siempre tienen que estar presentes. Yo tendría que decir que la Constitución de 1980
en general yo creo que es una buena constitución. Una constitución que funciona, es una constitución que establece las normativas generales de una sociedad. Hay que señalar de que la constitución no puede ser una norma impuesta. Así es. Es el fruto de la convivencia social, que generalmente se da en grandes conmociones sociales. Las primeras cartas de derecho fueron originadas en la Revolución Francesa y en la independencia de Estados Unidos, hechos de sangre. Entonces, no hay que extrañarse que producto de conmociones sociales se origine una constitución. La gente o las comunidades, las sociedades, cuando encuentra que la constitución funciona, no se cuestiona reemplazarla. Entonces, yo creo que es una constitución que funciona bien y que ha dado estabilidad al país. Ahora, es importante señalar también de que uno de los grandes banderas de lucha de los movimientos sociales ha sido el tema de las AFP. Y el tema de las AFP no está en la Constitución, está en un decreto ley, el 3500, que se podría modificar perfectamente, que es un mal sistema, que no es un sistema de seguridad social, es un sistema de inversión de recursos que permite inyectarle gran cantidad de dinero a las bolsas de capital, pero no es un sistema concebido como de seguridad social propiamente tal, y ese sistema no está en la Constitución. Entonces hay que distinguir acá qué es lo que se requiere cambiar y qué es lo que va a acontecer con un cambio constitucional. Claro, en ese sentido, a propósito de la AFP, la Constitución, ¿cierto?, en su artículo 19 nos da una serie de derechos constitucionales, resguarda derechos, no es que los dé, porque los derechos que tenemos son consustanciales a la persona y no es que el Estado te los dé, sino que te los reconoce. El número 18 habla del derecho a la seguridad social. Tal como tú dices, aquí no se hace mención alguna a la AFP ni a las ISAPRE. Dice, las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de buen calificado. La acción del Estado está dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas, y la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. O sea, bajo este marco general caben las AFP, cabe un sistema de reparto, cabe cualquier cosa en seguridad social. Tal como tú dices, ¿cierto? Es factible modificar sustancialmente o incluso reemplazar el sistema de AFP sin modificar la Constitución. Exactamente. Claro. Es un derecho que la Constitución consagra, quizá no muy perfectamente, pero del texto constitucional no emana que tenga que haber una AFP. Por ejemplo, el derecho a la protección a la salud, dice: el Estado protege el libre y igualitario acceso a las acciones de promoción y protección y recuperación de la salud y rehabilitación individual. Le corresponde a sí mismo la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que establece la ley, la que podrá establecer constitución obligatoria. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea estatal o privado. Es decir, no habla aquí de las ISAPRES. No. Ahora, para ser realista, yo creo que tampoco es un derecho a la salud muy consagrado, ya que no establece claramente que cada ciudadano tenga derecho a una salud gratuita, por ejemplo, o de calidad. Claro. Establece el derecho a salud dentro de algunos sistemas. A mi entender, este artículo puede ser perfectamente perfeccionable, porque yo creo que una de las falencias que tiene la Constitución es que de pronto los derechos sociales no están tan consagrados como las libertades. Claro, y como los derechos individuales. Como derecho individual, sí. Porque tampoco podemos irnos para el otro lado, que sea una constitución solamente garantista de derechos sociales y ninguna libertad. O sea, ahí hay un foco que podría mejorarse. Hay que buscar el equilibrio. Claro. Pero yo pienso que aun cuando se
se reemplace la Constitución, siempre van a haber una serie de normas que van a traspasarse, ya sea se reconozca o no, pero que sí van a permanecer en un nuevo texto constitucional, porque hay cosas que vienen incluso de la Declaración de Derechos Humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. No sé, puede decir que el artículo 5, que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación al respeto a los derechos esenciales que emanan de la persona humana, en que se reconocen los tratados internacionales de derechos humanos. Todas estas cosas simplemente no pueden salir de la Constitución, tienen que estar ahí, y no creo que a nadie se le ocurra cambiarla. Claro, por ejemplo, el artículo 1, como parte de la Constitución, dice, artículo 1, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y el inciso segundo, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Claro. Entonces, esos son principios consagrados universales que, así es, ¿cómo se van a modificar? Ahora, claro, aunque hay gente, uno se puede, o sea, alguien podría pensar y ponerse quisquilloso, en el sentido de que preferiría que diga las familias, diciendo como que hay distintos tipos de familias. También puede claro ser. Pero la verdad es que todas esas cosas yo no creo que sean obstáculos como para llegar a un acuerdo y tener un texto común para todos. La verdad es que tal como la Constitución, si algo no se le puede criticar, es que es un texto muy bien armado, bastante coherente entre sus distintas partes, a pesar de todas las reformas que se le han hecho, y que tiene sus dos funciones, podríamos decir: su función normativa, que se refiere a los derechos constitucionales y a su protección, y la función orgánica, ¿cierto?, en que nos dice cuáles son todos los órganos del Estado y cómo se relacionan entre ellos: el gobierno, el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, gobiernos regionales, municipalidades, etcétera, todo eso. Claro. Yo ahí en ese sentido haría dos apreciaciones. En primer lugar, el capítulo primero hasta el artículo 17 yo no lo modificaría en casi nada, porque habla quiénes son personas, los emblemas nacionales, la bandera nacional, el escudo de armas y el himno nacional, que Chile es una república democrática. Habla en el artículo 5 de la soberanía. Artículo 6, los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, es decir, el principio de legalidad. El artículo 7, el principio de competencia, los órganos del Estado actúan válidamente pre-investidura. El artículo 8 habla sobre la facultad y obligaciones de los cargos públicos. Principio de probidad. Principio de probidad. Acá en el artículo 9 hay un artículo que ya es más complejo, quizás un resabio, habla sobre el terrorismo. Después el capítulo 2 habla de la nacionalidad y la ciudadanía. Claro. ¿Quiénes somos chilenos? Claro. ¿Quiénes son chilenos? Los nacidos en el territorio de Chile. 2. Los hijos de padre o madre chileno nacidos en el territorio extranjero. Los extranjeros que obtuvieron carta de nacionalidad conforme a la ley. Los que obtuvieron especial gracia de nacionalidad. Entonces son normas que crean y establecen quiénes somos. Eso no podemos modificarlo. Ahora, en el capítulo 3, artículo 19 en adelante, ya empieza a hablar de los derechos, y ahí yo creo que ya podrían haber algunos matices de cómo mejorarlo, en el sentido de establecer una consagración a los derechos sociales, que no están el derecho a la salud, el derecho a la educación, que está más desarrollado, el derecho al trabajo, importante, porque nadie nos puede prohibir el derecho a trabajar, el derecho a emprender, y de ahí en adelante, Víctor. Claro, pero igual en ese mismo capítulo, y eso es fundamental, ¿cierto? Uno puede declarar que tenemos una serie de derechos, pero si no damos un arma, un instrumento para hacerlo efectivo, esto no pasa de ser una mera declaración de intenciones. Por lo mismo, el recurso de protección de garantías constitucionales es esencial. Y esa es una innovación de esta Constitución. Existía, o sea, se creó, digamos, dentro del mismo proceso, en las actas constitucionales del año 76, si no me equivoco, pero que está dentro de esta Constitución. O sea, ahí es
es algo que, como te digo, esta constitución creó y que yo pienso que no habría ninguna razón que nos llevara a cambiar eso. Se puede, como te digo, cambiar o ampliar a lo mejor su ámbito de acción. Mira, con respecto a lo que tú estás hablando, tienes mucha razón. Incluso la teoría que tú hablas sobre el recurso de protección va un poco en contra también de la propuesta de la hoja en blanco, porque el recurso de protección ha creado una jurisprudencia del ejercicio de los derechos constitucionales durante 39 años. Sabemos cómo se ejercen o cómo se desarrollan por la jurisprudencia que ha fallado los tribunales. Yo sé cuál es mi derecho porque el tribunal en otras circunstancias similares ha fallado de la misma forma. Así es. Si nosotros, las garantías constitucionales, partimos de la premisa de la hoja en blanco, esa jurisprudencia ya no tiene utilidad. Claro. Entonces hay que entender eso, de la importancia también de cómo se ha desarrollado el ejercicio de los derechos en el pasado. Que una hoja en blanco para los derechos constitucionales creo que es muy drástica. Ahora sí, lo que yo creo que estoy de acuerdo en modificar es todo lo que tenga que ver con la administración del Estado. Creo que ahí sí que podríamos hacer, y ahí sí que podríamos estar de acuerdo con una hoja en blanco. Sí, hay una serie en la parte orgánica en que hay cosas que se deben modificar. Ahora, también esto implica tomar opciones. Por ejemplo, entre el juego o el equilibrio de facultades que haya entre el gobierno y el Congreso, se juega nada menos que el régimen político. O sea, saber si vamos a seguir con un sistema presidencialista, si vamos a lo mejor a cambiar a un régimen semipresidencial o semiparlamentario, ¿cierto? Todas esas cosas van a tener que discutirse y va a haber que llegar a un acuerdo. La verdad es que hay muchas, si bien tenemos una larga tradición presidencialista que no viene de la Constitución del 80, viene prácticamente de la independencia, con el solo paréntesis de la revolución de 1891, de la guerra civil del 91, ¿cierto? Hasta el 25. Ahí hay una fuerte, va a ser una fuerte materia de discusión, porque se estima que un sistema semipresidencial o un presidencialismo considerablemente atenuado se viene más a las características de estos tiempos. El presidente en nuestro sistema es mucho más que el poder ejecutivo. El presidente tiene funciones legislativas importantísimas a través de las urgencias, ¿cierto? A través de la iniciativa exclusiva en ciertas materias de ley. Además tiene otro tipo de funciones, incluso judiciales. Sabemos que existe el indulto presidencial, sabemos que hay muchas cosas que llevan a que nuestro sistema sea hiperpresidencialista. Ahora, si uno observa de cerca lo que ha pasado en este último mes, sí podríamos decir que de hecho esa es una teoría que tengo muy personal. De hecho, ya se está produciendo un cambio en ese sentido. El mismo acuerdo que nos llevó que nos va a llevar a esta modificación constitucional vía plebiscito de entrada, convención constituyente y plebiscito de salida, es un acuerdo que se produjo en el Congreso. Y la verdad es que yo pienso que ya hay un germen de disminución clara de las facultades presidenciales. Sí, ahora lo que tú señalas es muy importante porque también está hablando del régimen político, un régimen presidencial. Chile siempre ha sido un estado unitario. Además, claro. Ha sido un estado con un ejecutivo muy fuerte que ha impuesto las normas. Es una costumbre, la idiosincrasia del chileno. Pero resulta que si nosotros vamos a modificar nuestra Carta Magna,
Yo creo que es importante también que como magallánicos lo entendamos y más allá de los colores políticos nos pongamos en una posición regionalista. Magallanes tiene que estar presente en esta nueva constitución, no solamente con un reglamento constitucional, no solamente con una mención, sino expresamente con un capítulo especial sobre Magallanes, que nos establezca o que nos reconozca como una zona especial, que nos dé cierta autonomía en lo administrativo y lo financiero, y que además el Estado de Chile nos reconozca una deuda histórica que tiene con la región de Magallanes. Nosotros como magallánicos tenemos condiciones de vida especiales que la Constitución debe considerar. Por ejemplo, reconocer nuestro emblema, nuestra bandera, tal como se reconoce la bandera nacional, también reconocer esta Constitución nuestra bandera regional. Establecer condiciones especiales de vida para los magallánicos. Un sueldo mínimo diferenciado, subvención para el transporte para el norte del país, financiamiento especial para nuestras universidades. En el fondo, reconocer nuestra idiosincrasia y que la nueva Constitución nos establezca libertades y también mecanismos para mejorar nuestra calidad de vida. No podemos confundirnos en esto, porque de pronto hablamos que la AFP, que la ISAPRE, que el presidente, que el parlamento, pero resulta que nos olvidamos para los magallánicos de lo más importante. ¿Cómo va Magallanes a verse plasmada en esta nueva constitución? Sí. Ahí en ese sentido, claro, vamos al otro aspecto fundamental, digamos, que se ve, que es la forma del Estado. Tú lo dijiste, ¿cierto? Hemos sido siempre, o casi siempre en realidad, un Estado unitario, pero el ser un Estado unitario no implica que no se puedan reconocer ciertas características especiales en algunas zonas del país, ¿cierto? Y también que no se puedan establecer grados crecientes de descentralización y de cierta autonomía. Estoy pensando, por ejemplo, en el modelo español de las comunidades autónomas, que tiene distintos grados según, no son todas las comunidades autónomas iguales, en que sin llegar a un modelo federal, que eso sí está bastante lejos de lo que no hemos sido nunca, ¿cierto? Pero sin llegar a ese tipo se puede hacer un reconocimiento, ¿cierto?, de estas características especiales y establecer regímenes especiales en zonas como Magallanes, que la verdad está claro que tenemos ciertas características que no son iguales al resto del país. Un intento se hizo hace unos años para establecer un estatuto para Isla de Pascua y Juan Fernández, pero la verdad quedó en el papel. Nunca se, si bien se hizo una reforma constitucional, nunca se dictó la ley especial y no sé en qué habrá quedado eso final. Así que existen formas para... El tiempo en televisión es corto, tenemos una pausa en estos momentos. Lo que tú dices, Víctor, es verdad, pero un punto importante: si vamos a hacerlo bien y no como la ley de gobierno regional. Bueno, continuamos después de la pausa conversando con el abogado Víctor Aro Bustamante sobre diálogo constitucional. Estamos hablando sobre la Constitución. Por favor, espérenos, ya volvemos.